Y vamos, hermanos, a leer ahí el versículo 15 al 20. Primero de Reyes 12, del 15 al 20. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Muy bien, vamos a leer Primero de Reyes del capítulo 12, versículo 15 al versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Leamos de manera alternada y finalmente nos unimos a leer el versículo 20 todos juntos. Dice la Escritura, comenzando su servidor. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra de Jehová. Había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora tu casa, David entonces Israel fue a tus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Abraham, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. ¿Todos? Y aconteció que viendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamar a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Vamos a ver hoy al rey Jeroboam, el rey Jeroboam. Hemos visto el primer rey de Israel. ¿Quién fue? Saúl. El segundo rey, David. Después, Salomón. Y después viene Roboam. Pero a Roboam, en sus manos se le divide el reino. Y ahora surge un nuevo rey con dos reinos, ¿verdad? Ahora hay dos reinos, que es el del norte y el del sur. Y vamos a ver aquel que gobernó en el norte, a Jeroboam, ¿verdad? A cada rey le he dado una frase que lo distingue por su reinado, por su carácter, por lo que él hizo, según la Biblia nos describe. Saúl, en realidad, fue el rey que el pueblo pidió. David fue un rey conforme al corazón de Dios. Salomón fue el rey que pidió sabiduría. Roboam fue el rey que se le dividió el reino, ¿sí? Y Jeroboam le he llamado el rey que desperdició la oportunidad que Dios le dio. El hombre que desperdició la oportunidad que Dios le dio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Quienes la hemos leído continuamente, de principio a fin, cada vez encontramos verdades que escudriñar, que son profundas, que son espirituales y que animan nuestra alma. Y aquí hay historias de reyes que son una lección a nuestra vida, que así decidiste reservar en tu palabra en el Antiguo Testamento, Señor, para nuestra enseñanza. Pedimos, Señor, que podamos reflejarnos en la vida de Jeroboam y que podamos entender que no podemos cometer el error que él cometió. Ayúdanos, Padre, por favor, en este tiempo. Háblanos a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, no por el expositor, sino por la obra que el Espíritu de Dios hace cuando tu palabra se predica. Háblanos, mi Dios, nos ponemos en tus manos. Añade conocimiento, pero sobre todo práctica a lo que escuchamos. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Voy a dar algunos datos introductorios y luego pasamos ya a la esencia del mensaje acerca del rey Roboam. Se los voy a leer para avanzarle un poquito en tiempo. Roboam reinó 22 años. Reinó durante 22 años. ¿Recuerda los primeros tres reyes reinaron? 40 años cada uno, ¿verdad? Saúl 40, David 40, Salomón 40, y a partir de ahí los reinos fueron de diferentes tiempos. Reinó 22 años. Recuerde que él empieza a reinar en la zona norte, ¿verdad? Donde Israel, que se componía de 12 tribus, se hace una división en el reino, 10 tribus al norte, 2 al sur. La capital en el sur era Jerusalén y la capital en el norte al principio fue Siquem, la ciudad de Siquem, y después trasladan el reino a Samaria. Aquí empieza a haber ya dos reyes, ¿sí? El reino está dividido. Roboam reina. ¿Quién era
Jeroboam. Normalmente pues entendemos en el caso de David y de otros reyes que el sucesor al reino naturalmente era un hijo. Pero en el caso de Roboam sí se cumple. Pues Roboam era hijo del rey anterior, que era Salomón. Pero Jeroboam no era hijo de Salomón, era un siervo de Salomón, era un siervo de él. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí en el primer libro de Reyes, ¿verdad? En capítulo 11, primero de Reyes 11, versículo 9. Recuerde que el reino de Israel se divide por el pecado ¿de quién? De Salomón, ¿verdad? Quien se dedicó a la idolatría, ¿verdad? Quien sus últimos años los vivió en una vida inmoral, se fue tras las mujeres, vivió en deleites con las mujeres, ¿verdad? Y estas eran paganas, inclinaron su corazón a la idolatría, les edificó altares, ¿verdad? Y terminó mal sus años Salomón. Versículo 9 dice la palabra de Dios. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto en su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón, fíjese bien, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto ni mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré ¿a quién? A tu siervo. Entonces el hijo de Salomón, Roboam, recibe el reino y recuerda, ya lo vimos por el consejo que él pidió, ¿verdad? A los jóvenes y a los ancianos se le divide el reino. Entonces dice, te voy a dar una parte de ese reino, va a ser para un siervo tuyo. Salomón sabía que un siervo suyo iba a reinar. Tal vez no entendía muy bien cómo, pero sabía que iba a reinar un siervo de él. ¿Qué más? Bueno, era hijo de Nabat, ¿verdad? El nombre Jeroboam significa, hay 2 significados básicos: el pueblo contenderá o engrandecido por el pueblo. Hay un poquito de discordia, un poquito entre el significado, ¿verdad?, de Jeroboam, pero el pueblo contenderá, y otros dicen que es engrandecido por el pueblo. Jeroboam, hermanos, era siervo de Salomón. Salomón encontró en él una persona de confianza, y lo vemos aquí, hermanos, rápidamente en Primero de Reyes, capítulo 11, el versículo número 26. Veamos ahí en adelante, dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de quién? ¿Siervo ahí? Roboam era siervo de Salomón, ¿verdad? Vea conmigo el versículo 28. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Entonces era un siervo de él, le llamó la atención que era un hombre activo, ¿verdad?, diligente, valeroso, y lo colocó como su siervo. Ahora, Jeroboam, viene un profeta y le dice: tú vas a reinar. Dios dice que tú vas a ser rey. Y parece que a Jeroboam, ¿verdad?, empezó a tener problemas a causa de ello con Salomón. Vea lo que dice la palabra del Señor, versículo 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, en ese momento él es siervo de Salomón, él no está reinando, es siervo de Salomón, y el profeta le dice lo siguiente: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces se le avisa que va a ser rey, y se le informa a Jeroboam con una figura, ¿verdad?, rompiendo esta capa en 10 pedazos y en 2, y agarra 10, porque 10 te voy a dar para que tú reines. ¿Quién puso por rey a Jeroboam del reino del norte? Dios mismo. Si Dios le está diciendo, avisándole por el profeta: tú vas a ser rey en Israel. Recuerden que se le llama Israel al reino del norte, y se llama Judá al reino del sur. ¿Sí? Cada vez que usted vea reino Judá, está hablando del sur, capital de Jerusalén. Cada vez que dice rey de Israel, no habla de las 12 tribus. Acuérdense que a partir de aquí hubo una división, reina al norte. Entonces le van a entregar 10 tribus a Jeroboam por palabra de Dios. Jeroboam parece que toma esto y esta situación lo lleva a tener problemas con Salomón, el rey Salomón. Vean lo que dice abajo,
¿verdad? La palabra de Dios, el capítulo 11 de Primero de Reyes 11, dice así, 39, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Versículo 40, por esto Salomón, o sea, cuando se entera que él va a reinar, procuró matar ¿a quién? A Jeroboam. Salomón lo trata de matar, ¿sí? Porque sabe que va a reinar y lo trata de matar. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Ahora, entendemos cuando Jeroboam muere Salomón, ¿y quién toma el reino? Roboam. Entonces Jeroboam viene con parte del pueblo de Israel y se presenta ante Roboam y le pide que ya lo deje volver, que Salomón lo ha tratado muy duro, lo persiguió, lo quiso matar, y la petición de Jeroboam es a Roboam. Así si no se va a perder a Roboam, ¿verdad? No estamos acostumbrados a esos nombres. Y viene Jeroboam y le dice a Roboam, déjame, quítame ese yugo que me tenía tu padre y yo te voy a servir con mi pueblo, ¿sí? Y eso es lo que hace, capítulo 12, versículo número 3. Y enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Sabemos la historia. Él viene a dar esta petición y Roboam, ¿verdad? Al contrario, lo oprime más, ¿verdad? No le quitó ese yugo, esa opresión. Y Jeroboam dice, bueno, Israel dice, ¿qué parte tenemos con David? Si nos quieres de esclavos, mejor nos vamos a hacer libres. Se rebelan, forman el reino del norte y el pueblo coloca a Jeroboam por rey. Pero acuérdense que Dios ya había dicho que él iba a ser el rey. Vean conmigo Primero de Reyes 12, versículo número 20. Primero de Reyes 12, 20. Dice la palabra de Dios, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y ¿qué, hermanos? Le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá y Benjamín. Ahora, hermanos, tenemos aquí ya a Jeroboam, el pueblo lo lleva y ahora es el rey. Vamos a ver 3 lecciones sencillas después de ver estos datos de que nos dan un contexto para entender lo que sucede con Jeroboam. Primera lección que aprendemos de Jeroboam, que es el título, es el rey que desperdició la oportunidad que Dios le dio. Es el rey que desperdició la oportunidad que Dios le dio. Quiero que veamos, hermanos, Primero de Reyes, si lo tienen ahí. Quiero que vean, por favor, versículo 37 en adelante. Observen muy bien, por favor. Primero de Reyes 11:37. El profeta está hablando con Jeroboam, un profeta de Dios. Le dice, vas a reinar en 10 tribus. Y mire lo que le dice, versículo 37. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que desea de tu alma, y serás rey sobre Israel. Note esto. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo. Note lo que le promete Dios a este rey. Yo estaré contigo y te edificaré casa firme. Y mire lo que sigue. ¿Qué le digo? ¿Cómo le edifiqué a quién? Y le llega a decir, tu casa va a ser tan bendecida y tan firme como la casa de David mi siervo. Eso es lo que le promete Dios a Jeroboam. Dice, y yo te entregaré a Israel. Hermanos, Jeroboam fue puesto por rey de parte de Dios. Y Dios le promete que tendrá un reino firme, estable y permanente. ¿Sí? ¿Y qué cree que hace Jeroboam? ¿A cuántas personas Dios les habló así en la Biblia? ¿A cuántos reyes Dios le dijo, vas a reinar en todo lo que deseares y si me obedeces te voy a hacer un reino estable como el de David? Casi a nadie se le habló así. Y Jeroboam recibe, hermanos, una oportunidad de parte de Dios para ser obediente y para ser bendecido de parte de Dios. Pero ¿qué ocurre? Jeroboam, en vez de guardar la ley de Dios, de guardar la palabra de Dios, de creerle a Dios y obedecerle, Jeroboam se dedicó a la idolatría.
Si hubo un rey que contaminó a Israel con la idolatría, fue Jeroboam. Ese fue el rey que contaminó por 300 años al pueblo de Israel con sus altares a sus dioses. Fue Jeroboam quien hizo cantidad de altares, ¿verdad? Influyó al pueblo. Si Salomón practicó la idolatría, Jeroboam la propagó en el pueblo. ¿Sí? Eso es lo que se dedicó a hacer Jeroboam. Fue un rey perverso, un rey, lo dije y lo leímos en la Biblia, lo vamos a ver, sus altares, sabiendo lo que hacía, de darle la espalda a Dios, porque él sabía que le estaba dando la espalda a Dios, y sabía que todos los cultos que él estaba inventando, porque ahorita vamos a ver, inventó, como lo hacen las religiones, inventan cosas, ¿sí? Y no lo sacan de la palabra de Dios, hacen cosas, ritos que están inventados por los hombres como Jeroboam, y llevan al pueblo a practicarlo por intereses de Jeroboam. Y déjeme decirle que hay muchas religiones que están practicando no lo que Dios dice, sino lo que el líder y sus intereses le conviene. Cierto. Y enseñan parcialmente la Biblia. A veces la enseñan, a veces no. Y tienen muchas prácticas que vienen por intereses de liderazgo, y por eso no nos predican abiertamente lo que la Biblia dice. Amén. Jeroboam fue un rey idólatra, y hasta se lo leí la semana pasada, sus altares tuvieron tintes demoníacos, la Biblia lo dice. ¿Sí? Fue terrible. Vean lo que la palabra de Dios dice rápidamente, hermanos, en Crónicas. Quiero que vaya al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 11. Nada más para ver la medida, ¿verdad? El calibre de este rey tan pagano que fue Jeroboam. Segundo de Crónicas, capítulo 11. ¿Lo tienen, hermanos? Versículos número 14. Voy a leer desde el 13. Y los sacerdotes y levitas que estaban con todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. ¿Sabe qué hizo Jeroboam? Los levitas y sacerdotes que habitaban entre él los expulsó, ¿sí? Y entonces ellos se pasaron con Roboam a Jerusalén. Dice el versículo 14: pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, y él designó sus propios. Digo, bueno, no tengo parte con David y su sacerdocio. Expulsa a los sacerdotes y establece, estos van a ser mis sacerdotes. Luego dice lo siguiente: para los lugares altos. ¿Y qué? Para los demonios. O sea, la Biblia no encubre nada. Nos dice claramente que él hizo un culto demoníaco, ¿sí? Con sus altares. Fue un rey que contaminó a Israel como ningún otro con la idolatría. Voy a esto, hermanos. Primera lección: Dios le da una gran oportunidad. ¿Y a cuánta gente, a cuántos cristianos Dios les da oportunidades? Oportunidades de reponerse de una enfermedad, oportunidades de haberse accidentado y haber sobrevivido, oportunidades de trabajo para honrar y glorificar el nombre de Dios, oportunidades matrimoniales, cuando sus matrimonios estaban por deshacerse, Dios ayuda, obra, oportunidad de criar a sus hijos en los caminos de Dios. Todas estas oportunidades que recibimos de parte de Dios deben ser vistas como una oportunidad que no a cualquiera se le da y que deberíamos aprovecharla. Jeroboam, Dios lo pone por rey, qué gran oportunidad, pero le digo: guarda mis leyes, obedéceme y te voy a bendecir. Hermanos, la gente no aprende, no aprecia las oportunidades que Dios les da. Los que no creen en Dios dicen las oportunidades que la vida te da, ¿verdad? Los creyentes sabemos quién es el que está en control de todas las cosas. Amén. Un Dios altísimo y soberano, que nos da oportunidades y nosotros no las aprovechamos. Aquí hay gente, hermanos, entre nosotros que hemos tenido la oportunidad de conocer, de quitársenos el velo y de saber lo que la Biblia dice. Tenemos la oportunidad de ser salvos por la gracia de Dios. Tenemos la oportunidad de que Dios nos haya tenido misericordia y arruinamos parte de nuestra vida, pero a pesar de eso Dios nos da oportunidad de restaurarnos y de seguir adelante. Mucha gente recibe oportunidades de parte de Dios. Amén. Tal vez no lo aprecien así, tal vez la desechen,
Pero hay gente hoy, hermanos, que se quebranta. Hay gente que hoy día, hermanos, llora porque no aprovechó aquella buena oportunidad que tuvo para obedecer a Dios. La oportunidad que Dios nos da, fíjense nada más, es de obedecerle, ¿verdad? De empezar a hacer su voluntad, de creer en Él, confiar en Él y hacer lo que la palabra de Dios dice. Pero escúcheme bien, cuando el corazón es duro, es duro. Gente se le puede dar una oportunidad y otra y no la aprecia. Y la dureza de su corazón no le permite apreciar y tomar esas oportunidades. Estuve en un campamento de jóvenes, no se me va a olvidar la actitud de un joven ahí. Nos fuimos a Cuernavaca y fuimos a un lugar muy hermoso. Estaban nadando varios jóvenes en la alberca y había un joven que venía de la Ciudad de México. Todos los mensajes, todas las predicaciones, yo estaba sentado en la parte de atrás con otros pastores y estaba un grupo tal vez de 600 jóvenes en ese campamento. Estaba predicando y su actitud era, discúlpeme, era nefasta, platicaba, se reía, se burlaba, ¿verdad? Sin ningún respeto alguno, ni siquiera por estar ahí, ¿verdad? Y todo el tiempo estuvo así. Esa era su actitud. Al siguiente día, eso era en la noche, el siguiente día los jóvenes fueron a nadar. Yo estaba encargado, me encargaron de los jóvenes que estaban nadando para que no hubiera accidentes. Yo ni sabía nadar. No sé quién me puso a mí de encargado. Y yo me tomé en serio mi papel. No estaba dentro de la alberca, pero estaba así afuera, viendo que todo estuviera en orden. Recuerdo muy bien que observé en la parte de la alberca que los jóvenes se metían y salían, ¿verdad? Y yo vi así algo color naranja, ¿verdad? De alguien que estaba abajo. Y de repente dije, ya viene este joven. Pero cuando lo vi, no alcanzó a salir por completo y había otro joven que lo hizo, lo empujó y salió el cuerpo y se hizo esto, solo flotando, ¿verdad? De inmediato avisé a uno de los hermanos, a los que conocieron al hermano Fernando Sinzón, ¿recuerdan? Él era. Y dije, hermano Fernando, lánzate, hay alguien. Y se lanza, lo saca por la misericordia de Dios, ¿verdad? Así como así le mueven el brazo y le sale la agüita casi, ¿verdad? Le hicieron ahí primeros auxilios, lo trataron y bueno, por la gracia de Dios no muere. Estuvo así de morirse. ¿Usted cree que en la noche cambió su actitud? Sí. No. En la noche, mientras se predicaba la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, este joven se seguía burlando y se seguía riendo. Hay gente que tiene un corazón tan duro que no reconoce cuando no la vida, Dios le da una oportunidad. Siguió con su corazón endurecido, lo desechó. Yo no sé qué haya sido de él hasta el día de hoy. Pero hermanos, aprecie cada vez que Dios le da una oportunidad. Que lo vuelvan la tuya. Hay personas que vienen a la fe de Cristo y piensan que por estar en la fe de Cristo, por ejemplo, si su matrimonio tiene problemas, piensan, bueno, ya si soy de la fe de Cristo, mi matrimonio se va a solucionar. Escúcheme, tiene que trabajar mucho en eso. Amén. Cierto que la fe de Cristo hace una diferencia cuando ya le hacemos caso a Dios, que eso es lo que Dios quiere. Mira, tu matrimonio se está despedazando, hazle caso a Dios y tal vez todavía tiene esperanza. Y Dios nos da la oportunidad de hacer lo que dice su palabra. ¿Y sabe qué hacemos? Lo desechamos. Y aún que somos y decimos ser cristianos y vamos a una iglesia, estamos desechando lo que Dios dice y no aplicamos lo que Dios nos da la oportunidad de obedecerle para Él bendecirnos. Y no lo practicamos y estamos arruinando las oportunidades que el Señor nos da. Jeroboam, hermanos, desperdició la oportunidad que Dios le dio. ¿A qué rey se le prometió tanto? A ninguno de los que vamos a ver después se le hizo tal promesa de que si guardaba el pacto de Dios, Dios lo iba a bendecir y a tener un reino estable. Jeroboam dijo, no me importa lo que Dios me promete, yo voy a hacer lo que yo pienso, lo que yo quiero, y se volvió un rey idólatra dejando los caminos del Señor. Queridos hermanos, vea un poquito de lo que hizo este hombre. Inventó ritos, ¿verdad? Fiestas. Vea conmigo Primero de Reyes 12. Primero de Reyes 12. En vez de guardar la palabra de Dios, se dedicó a ser idólatra. Primero de Reyes 12. ¿Lo tiene, hermanos, ahí? Amén. Versículo número 31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví.
había una ley que los sacerdotes tenían que ser levitas. Él dijo no, los expulsa, pone sus propios sacerdotes. 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. ¿Sabe qué hizo Jeroboam? Becerros. Digo, ahí están tus dioses. ¿Recuerda en la Biblia un hombre que hizo un becerro de oro? ¿Alguien recuerda? Aarón. ¿Quién? Aarón, ¿verdad? Aarón en el tiempo de Moisés hace un becerro de oro y dice, ahí están tus dioses, Israel, para que los alabes. Y un animal de oro, ¿verdad? Y todos empezaron a adorar esas obra hecha de manos, ¿verdad? Trabajada con un buril, y ahí digo, ese es un dios, y la gente dijo, pues ese es un dios, y se dedicaron a idolatrarlo. Además, imitó fiestas, celebraciones en el octavo mes que hacían en Judá para el Dios verdadero. Él sacó fiestas el mismo día para sus ídolos, ¿sí? Y eso es lo que nos pasó el 25 de diciembre, ¿verdad? Cuando en vez de celebrar y enfatizar la venida del verbo hecho carne, de Jesús manifestado en carne, la gente se desvía y en la misma fecha hay otras celebraciones para que no pongamos atención a lo que Dios enseña y a la obra de Dios. Y tenemos un montón de fiestas paganas que no tienen nada que ver con el Señor, ¿verdad? Bien, un poquito más lo que dice el versículo número 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había, ¿qué, hermanos? Inventado en su propio corazón. Así es la idolatría, es un invento del corazón de los hombres, ¿verdad? Instituyen y hacen cosas, inventan ritos, fiestas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la ley de Dios. Eso hizo Jeroboam. La primera enseñanza, hermanos, es no desaproveches las oportunidades que Dios te da de amarle, de conocerle, de obedecerle. No lo eches a la basura. Si Dios te ha levantado del piso para que le conozcas, es para bendecirte. Nunca se endurezca tu corazón. Aprovecha esa oportunidad, porque no sabemos si Dios pudiera darte otra. Por la misericordia de Dios, Dios nos ha dado una oportunidad. Dios nos permite servirle. Yo he visto, hermanos, matrimonios a punto de despedazarse, que han tomado lo que Dios dice, lo han creído, lo han llevado a la práctica, confiando en el Señor, y Dios ha hecho obras maravillosas, trabajando en ello, confiando en Dios, no de la noche a la mañana, no como una varita mágica, pero le han creído a Dios y han tomado las oportunidades que Dios les ha dado. Hay gente que, hermanos, ha creído en el poder de Dios, en esa oportunidad de ser rescatado, andando en drogas, en vicios, y han confiado en el Señor y han puesto por obra lo que Dios dice, y han sido sacados de todo vicio y de toda drogadicción, porque Dios tiene ese poder. Amén. Dios tiene ese poder. No, hermanos, había un joven allá en nuestra iglesia en San Luis, metido en la drogadicción, en el tráfico de drogas. Y él clamó un día a Dios, dijo, Señor, ya no quiero seguir así. Alguien llegó y tocó a su puerta en su clamor, porque muchos vamos a clamar algún día, ¿sí? Cuando todo va bien, de Dios no nos acordaremos, pero un día vamos en nuestro dolor a buscar a Dios. Y ese hombre se levanta, hermanos, ese joven clamando a Dios. Al día siguiente vino un ganador de almas de nuestra iglesia, tocó en su puerta, ese joven fue salvo. Amén. Y ese joven no tuvo que ir, hermanos, disculpen, pero no tuvo que ir a recluirse a ningún separo, a ningún anexo. Él dijo, Dios, tienes el poder para ayudarme. Él se esforzó en la gracia de Dios, se encerró en un cuarto, buscó a Dios en ayuno, oración, se levantó, hermanos. En una semana él había dejado al 100% la drogadicción. Él ahora es un evangelista, predica en diferentes países, es un hombre que sirve a Dios. Dios tiene el poder y nos da testimonio. Dios no solo nos lo cuenta, Dios nos pone delante de los ojos su poder a través de gente que tomó la oportunidad que Dios le dio. Amén. Es tomar la oportunidad, es decir, sí, Señor, voy a obedecer lo que dice tu palabra, y entonces veremos las bendiciones de Dios. Pero ¿qué pasó con Jeroboam? No aprovechó la oportunidad que Dios le dio. Número 2, Primero de Reyes, capítulo 12. Primero de Reyes, capítulo 12. ¿Qué más hizo Jeroboam? Vea conmigo. Es el rey que no aprovechó la oportunidad que Dios le dio. Primero de Reyes 12:25. Dice la palabra de Dios. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella. Saliendo de ahí reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, mire lo que va a hacer. Ahora se volverá el reino a la casa de David.
Aquí tenemos a Jeroboam diciendo, tengo miedo de que este reino que tengo me abandone a mí y se vuelva a todos a Jerusalén y a Judá. Tenía un miedo. Vea lo que dice después. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, rey de Judá. Ahí te lo explico rapidito. Jeroboam dice, si este pueblo sigue adorando a Dios, van a tener que ir a Jerusalén de tiempo en tiempo y presentar sus sacrificios y sus ofrendas ahí en Jerusalén. Y él pensó, si van a Jerusalén, donde está Roboam, tarde o temprano el pueblo se va a volver a Roboam y yo me voy a quedar sin nadie. ¿Y sabe qué hizo? A partir de eso, inventó los ídolos para que ya no fueran a Jerusalén, y les hizo 2 becerros de oro. Dijo, ya no vayan a Jerusalén, aquí hay dioses a los cuales adorar. Y él inventó la idolatría para no perder al pueblo. Se fija que muchas veces la idolatría es interés personal de un líder, ¿sí? Instituyen un sistema de idolatría para tener todo bajo su control, bajo sus intereses, y eso es lo que hizo Jeroboam, inventar idolatría. Número 2, ¿qué nos enseña esto? Miren, Roboam vivió como mucha gente vive hoy en día, con miedo, con temores. ¿Está mal tener miedo? Bueno, pues somos seres humanos, ¿verdad? No podemos decir que no podemos tener miedos. No estoy hablando del miedo que sientes cuando te encierras en el cuarto y ves una película de terror, no estoy diciendo de eso. Estoy diciendo del temor del porvenir. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Sí? El temor de alguna situación difícil familiar, de alguna enfermedad diagnosticada. ¿Qué va a pasar? Y empieza el temor. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar si yo este trabajo no lo preservo? ¿Y qué va a pasar? ¿De qué voy a vivir? Y tenemos muchas cuestiones en las cuales tenemos temores. Querido hermano, el temor de Jeroboam vino porque no se sometió a la palabra de Dios. Cuando alguien le cree a Dios y pone por obra su palabra, no necesita pastillas para no tener miedo. La confianza que el Espíritu de Dios da a los que confían en Él y obedecen su palabra es inigualable. Cierto, amén. Gente vive atemorizada. Te voy a decir un versículo de la Biblia, Proverbios 28. El impío huye sin que nadie lo persiga. La Biblia nos dice, el delirio de persecución es temor. Gente que se siente perseguida porque ha pecado contra Dios y huye sin que nadie lo persiga. Después es tan grave que afecta físicamente y entonces hay una patología que se puede, aquí está, pero no llegó a ese punto de un día al otro. Fue desarrollando ese temor y ese temor constantemente hasta que se hizo daño. Escúchame bien, mucha gente vive con temor, el impío y sin que nadie lo persiga. Cuando no haces lo correcto no hay confianza. Cuando haces el mal tienes miedos. ¿Estás escuchando, hermanos? Cierto. Cuando no estás haciendo lo correcto tienes muchos miedos. Y así vive el ser humano. Yo recuerdo, hermanos, voy a confesar pecado. ¿Verdad? Ahora se van a poner atención, ¿verdad? Cuando era joven, yo tenía un amigo que trabajaba de cajero en un centro comercial. No era un buen joven, ¿verdad? Obviamente no conocía al Señor y tampoco entre los jóvenes que no conocían a Dios, pues no me distinguía por ser un buen joven. Y planeamos robar a la tienda en varias ocasiones. Y lo hicimos. Cosa que no me enorgullezco, no lo digo por orgullo, me da vergüenza decirlo, pero quiero que me entiendan. Él era cajero y nosotros íbamos, y entonces no había el código de barras, ¿no? Había que teclear toda la cantidad del precio. Yo llevaba ahí, yo más fingía que no lo conocía, llevaba todo lo que me quería comprar, taladros, música, yo escuchaba discos, CDs, y él tomaba las cosas y marcaba 1 kilo de jitomate, 2 de cebolla, pero él está pasando otros objetos que no tienen nada que ver con lo que marca, ¿verdad? Y ya los fue pasando. Pastor, ¿no está dando ideas? No estoy dando ideas, no estoy diciendo que iba así, ¿verdad? Estaba tecleando y al final yo le tenía que dar una cantidad grande y él me volvía a regresar el cambio, ¿sí? Para que no se notara mucho, ¿sí? Que nada más le daba yo 30 pesos, ¿verdad? O sea, le daba una cantidad grande y él me regresaba y ya. Yo agarraba mis bolsas, ¿verdad? Y empezaba a caminar hacia afuera del centro comercial. ¿Usted cree que yo iba chiflando? ¿Tranquilo? No. Yo solo estaba esperando el momento en que alguien me pusiera la mano en la espalda y me sorprendiera lo que yo estaba haciendo.
Y ahí iba yo caminando con las bolsas, daba la vuelta a la calle, ¿y qué cree que hacía? Correr a todo lo que daba. Y nadie me estaba persiguiendo. ¿Sí se da cuenta? ¿Quién me perseguía? Mi conciencia. La gente que vive con temores es su conciencia avisándole, es persiguiéndole su propia conciencia, la verdad de Dios, para decirle que no está haciendo lo correcto. Gente vive atemorizada porque no se atreve a obedecer a Dios. Y siempre están mirando el futuro con temor. Y tienen miedo de esto, y tienen miedo del otro, y tienen miedo de aquello, y tienen miedo. Y hay un área en su vida que no han querido sujetarse a Dios, y el temor va a seguir. Déjate, digo lo que Dios dice, no yo. Cuando tú obedeces a Dios, ¿cómo se vive? Mira lo que dice la palabra del Señor. Vea conmigo algunos versículos. Salmo 112, versículo 7. Salmo 112. Salmo 112, versículo 7. Voy a leer desde el 5. Dice la palabra de Dios. El hombre de bien, ¿sí lo ves? El versículo 5. El hombre de bien, 112.5. Salmo 112.5. El hombre de bien tiene misericordia y presta ayuda. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. ¿Tú crees que Dios quiere el mal para un hombre de bien? No. Dios guarda hombres de bien, que tienen misericordia, que ayudan, que son de bendición y ayudan a otros. Dice, por lo cual no resbalará jamás. Eso es Dios guardándolo. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿No tiene temor de qué? Está confiando en Dios. Está obedeciendo a Dios. Él no vive con el temor de una mala noticia. Sabe que Dios lo guarda. ¿Estamos ahí, hermanos? Vea conmigo el libro de Proverbios, varios proverbios, libro de sabidurías. El libro de sabiduría, el libro de Proverbios. Vea conmigo. Proverbios capítulo 1. Versículo 24. Observe. Este proverbio nos enseña a una persona que Dios le quiere dar una oportunidad y no quiere, y no quiere, y no quiere. Vea lo que dice la Biblia. Proverbios 1, versículo 24. ¿Estamos ahí, hermanos? Por cuanto llamé, es Dios hablándonos, y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío. O sea, rechazamos la palabra de Dios, que nos quiere ayudar, que nos quiere bendecir. Y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que ¿qué? Hay gente que está, ¿y si me pasa esto? ¿Y qué crees? Te viene. ¿Y si me pasa aquello? Y luego dice la gente, ¿qué? Dice la gente, como que tú atraes, ¿no? Es que si tú lo piensas, te va a venir, ¿no? Hay un Dios que tiene control de las cosas. Cuando nosotros desechamos la palabra de Dios, vivimos bajo temores y tarde o temprano lo que tememos nos va a venir. Dice la Biblia 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, va a venir lo que tanto tememos y tememos porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Versículo 33. ¿Lo tiene, hermanos? Mas el que me oyere, o sea, la diferencia del que desecha, mas el que me oyere, ¿qué dice? ¿Cómo? Con confianza. Si eres cristiano, no nomás por ser cristiano vas a vivir confiadamente. Tienes que obedecer lo que Dios dice. Amén. Y en la obediencia a la palabra de Dios hay confianza. Tú sabes que vivo confiado. No hay temores en mi vida. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Y si Dios trae algo a mi vida, yo sé que no estoy haciendo algo que Dios me va aquí a castigar o a matar. Yo sé que estoy obedeciendo la palabra de Dios. Y si algo viene, Dios lo está permitiendo. No tengo miedo. Vivo confiadamente. Vivo confiando en el Señor. Hermanos, si usted no aprende a obedecer, difícilmente va a confiar. De hecho, obedeces porque confías. ¿Quién obedece la palabra de Dios? ¿Quién confía en Dios? Muchos hermanos somos como Santo Tomás de Aquino, hasta no ver. No, que si yo no veo, saben que las cosas más preciosas de Dios vienen por la fe. La Biblia dice, Hebreos 11.1, ayúdame a ver qué dice que es la fe. Hebreos 11.1 dice, la fe es por el oír, ¿verdad? Y el oír es por la palabra de Dios. Pero Hebreos 11.1, ¿cómo dice? Vamos para allá. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Gente no tiene fe
Gente no cree lo que Dios dice. Gente dice, no creo lo que la palabra de Dios dice. Prefieren vivir bajo temores que bajo confianza. Vean lo que dice Hebreos, capítulo 11. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 1. ¿Lo leemos todos juntos, hermanos? ¿Sí lo tienen? Sí. Hebreos 11:1. Y si no lo tienen, ya está ahí señalado en la parte de arriba. Leamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es una definición de fe en la propia Biblia. Hay una convicción de lo que no se ve. ¿Sabes qué es fe? Oír lo que Dios dice, creerlo, obedecerlo. ¿Estamos ahí, hermanos? Cuando uno cree a Dios, confía en Dios y obedece lo que Dios dice, entonces verás. Muchos quieren ver para creer. En verdad es, crees, verás. Vea conmigo rápidamente Juan 10, versículo, Juan 11:40, Juan 11:40, vamos a terminar. Juan capítulo 11, versículo 40. Mucha gente vive bajo miedos, no se atreve a confiar en Dios. Yo entiendo que hay gente que no confía en Dios porque no lo conoce. Tú no puedes confiar en un desconocido. Pero es grave que tú que lo conoces no confías en él. Juan 11, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Versículo 40. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? La palabra gloria aquí no habla en relación, o la interpretación no es al cielo, pero está hablando, la gloria está hablando de la grandeza de Dios. Y el Señor Jesucristo, no te lo he dicho, si tú crees y confías en lo que Dios dice, lo pones por obra, verás lo grande que Dios es. Amén. Queridos hermanos, Jeroboam se distinguió porque fue un rey que desperdició la oportunidad que Dios le dio. No puso por obra las leyes de Dios para ser bendecido. Número 2, entonces nos queda la siguiente lección. Por lo tanto, Jeroboam no confió en la palabra de Dios. No confió en la palabra del Señor. Escúchame bien, hermanos. Jeroboam, al no confiar en la palabra de Dios, no lo obedeció, se llenó de temores. No recibió la palabra, no la obedeció, no pudo confiar en ella y por eso inventó toda esa idolatría. Termino con esto. No lo voy a leer por el tiempo se ha ido. Jeroboam hizo una tercera cosa. Vino un profeta y le dijo, ¿sabes qué? Va a haber un rey que va a acabar con toda la idolatría que tú levantaste. Y se llama Josías. 300 años antes de que Josías naciera, se profetizó su nacimiento y se profetizó su venida de Josías. A mí me gustan las profecías de la Biblia, que no son como las de Nostradamus. Nostradamus tienes que encontrarle de qué habla, porque si no, no sabes de qué habla. Dios dijo, se va a levantar un rey, se va a llamar Josías. No estoy dando el simbolismo, así se va a llamar. Y ese rey va a venir, y ese rey va a tirar todos los altares que levantó Jeroboam. Y así se cumplió. 300 años después nació un rey, Josías, que terminó con todos los altares y la idolatría que Jeroboam levantó. Déjame decirte algo. La idolatría que levantó Jeroboam tuvo una influencia 3 siglos después. 300 años de idolatría por un hombre que la inventó en su corazón. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Sí, 300 años. Gente inventa idolatría y no sabe la trascendencia que esto tendrá y el daño que le hace a un pueblo. La idolatría. Pero Josías se levantó. Cuando el profeta le dice eso a Jeroboam, ¿qué cree que hizo? Se enojó. Claro, es lo que sigue. Rechazas la palabra de Dios, no la obedeces. Esa oportunidad que Dios te da de conocerlo, de amarlo, de obedecerle, la rechazas. Entonces no vives bajo una confianza en la palabra de Dios porque la has rechazado. ¿Cómo puedes confiar en lo que rechazas? ¿Estamos aquí, hermanos? No confía en ello. Y llegó al tercer punto, se enojó contra la palabra de Dios. Dice la Biblia que Jeroboam levantó el brazo así y dijo, prendedle. Quería que mataran a ese profeta. ¿Y sabe qué le pasó a su mano? Se le secó, ¿verdad? Se le quedó así. Ya luego pidió a Dios que se lo quitara y volvió a su estado normal, pero se enojó cuando escuchó la palabra de Dios. Hermano, ese es el proceso de una persona que rechaza a Dios. Primero, Dios le da una oportunidad, no la toma. Número 2, vive con temor porque no confía en lo que Dios dice. Y para ya no vivir atemorizado, mejor se enoja contra Dios y se declara ateo, porque es más sencillo que enfrentarse a Dios.
El ateo, ¿verdad? Los ateos dicen que la fe es una escapatoria para no pensar, para no razonar. Pero yo voy a decirle, el ateísmo es la salida a gente que no se quiere confrontar al Dios verdadero y mejor dice, no existe. Y vivo como se me dé la gana y hago lo que no hay Dios. Escúchame bien, hermanos. Jeroboam fue un rey que desperdició la oportunidad que Dios le dio. Hermanos, no seamos insensatos, sino sabios. Y sepamos apreciar que solo con ser salvos, con ser hijos de Dios, Él ya nos ha dado una gran oportunidad. Si Dios te está dando una oportunidad de conocerlo, quedará en tus manos la responsabilidad del rechazo, de aceptar y decir, quiero conocer a Dios verdadero, quiero acercarme a ese Dios, quiero aprender a confiar en Él. Vivo bajo temores, vivo bajo incertidumbre, yo quiero tener esa paz que tienen los hijos de Dios. Simplemente obedece la palabra de Dios y esa obediencia te llenará de paz, de confianza, y vas a confiar en lo que Dios dice. Y una vez que hagas eso, nunca la Biblia te hará enojar. Al contrario, será un deleite escuchar. Amén. Hermanos míos, no desperdicie cualquier oportunidad que Dios le dé de obedecerle, de conocerle y de buscarle.